del BOA 4, en donde hay que compartir todos los formatos. Ah, del BOA 4. Ajá. Todos los formatos que manejamos en el área de atención médica Ah, continua. sí, 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 en la parte de los instrumentos técnicos que utilizan, ¿no? Exacto, sí, instrumentos técnicos. Técnico-administrativos, ajá. Ajá. Entonces ahí subí lo que es el rol de enfermería, la hoja de enfermería, pero al momento de adjuntar el documento, nada Ajá. más aparecen números. O sea, como tal la imagen, hay que darle clic, pero no sé por qué me lo adjuntó de esa manera. Ah, Pero ok. bueno, Pero sí se puede visualizar. Si yo le doy un clip, sí lo puedo ajá, visualizar. o Ah, sea, ok. sí se puede abrir, pero aparecen puros numeritos. Y como un signo del mapa conceptual y unos números. Ok. Entonces, lo del filtro respiratorio, que es lo que también manejamos ese instrumento, Ujú. y el otro, la hoja de enfermería, que es de cajón. Ah, ok, ok. Sí, claro. Pero bueno, voy a estar en espera de su retroalimentación y vemos Sí. cómo. Sí, no se preocupen. Yo, miren, estoy evaluando ahorita gestión empresarial y educación para la salud. Tengo ahí 4 grupos. Entonces, esta semana no creo que empiece a evaluarlos a ustedes hasta, yo creo que hasta la próxima semana. Sí, maestra, ¿Vale? está bien. Muy bien. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Hola, César, bien, gracias. Este es el grupo, déjenme ver. No, este no es. El grupo 97, ¿qué? 9363, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya ni se acuerdan. Déjenme, les voy a pasar asistencia. ¿Cómo te fue, Teresa, con tu actividad de la unidad 2? ¿Ya terminaste? Sí, bueno, terminé ya la envié. No te Ya nada escucho, más queda Teresa. A ver, otra vez dime, por favor, que no te escuché. que sí, ya la terminé y ya la envié, nada más, pues quedo pendiente de su retroalimentación, a ver en qué. A ver cómo les fue. De Eh, todos modos, tenemos tiempo. Si hubiera alguna situación, pues ya les comento y pueden modificar o adjuntar o incluir algunas otras cosas. ¿Vale? sí, está bien, gracias. Ok. Déjenme les Gracias. paso asistencia. Teresa Guadalupe Velázquez, ¿verdad? Velázquez. Ok. Sí, de las que será. Y Carmelina. Lisette Mendoza Arevalo. Muy bien. Vamos a dar que, híjole, ya son 6:10. Bueno, vamos a iniciar con la clase porque, pues, me esperé un momentito para ingresar, pero, pues, no sé si sus compañeros se vayan a conectar. Vamos a ver la unidad 3, que son, ahí van a realizar 3 actividades, bueno, en su actividad integradora van a realizar 3 ejercicios. No sé si ya tuvieron oportunidad de revisar su PDF. No, todavía no. ¿No? Bueno, entonces déjenme ver si lo puedo abrir para... denme un segundito. Ok, les voy a compartir el PDF.
Mm, lo tengo como muy en chiquito, no sé si lo alcanzan a ver. Que no me lo a ver si ya. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, pues la unidad 3 son las habilidades de gestión para el cuidado de enfermería. Déjenme aumentarle el zoom. Ok. Los temas, bueno, el objetivo de esta unidad es que ustedes puedan identificar los principios y los estilos de dirección y de liderazgo para implementar estrategias que permitan un mejor funcionamiento de la organización de enfermería conforme a su contexto, con la intención de formar líderes que transformen los ámbitos laborales correspondientes en beneficio de la profesión y de los servicios que ofrece. Piensen ahorita en su jefe, por favor, en su jefa. Y ahorita lo vamos a platicar porque para mí es importante que piensen en su jefe o en su jefa. Bueno, los temas que vamos a ver es la dirección y el liderazgo centrado en valores en enfermería, cuáles son las funciones de la dirección, qué es el liderazgo, los rasgos característicos de los diferentes estilos de liderazgo, la dirección y el liderazgo en la gestión de enfermería, aunque les parezcan muy parecidas las palabras, son diferentes y ahorita lo vamos a ver. La parte de la motivación y la satisfacción laboral, la motivación, los factores motivacionales, teoría sobre la motivación, la satisfacción laboral en el profesional de enfermería, la comunicación asertiva en los grupos. Fíjense que este tema de la comunicación asertiva en los grupos no lo incluí en la clase que les voy a dar el día de hoy, pero esta parte creo que tengo un video sobre la comunicación asertiva, se los paso y para que lo chequen también, ¿vale? Desarrollo de los equipos eficaces de trabajo, prevención y resolución de conflictos, el poder y la política en enfermería, el proceso de cambio en las organizaciones modernas. Estos últimos temas, el del 3.3 al 3.7, no los abarqué en la clase que les voy a dar. Yo les pido de favor que lo lean en su PDF. La comunicación asertiva en los grupos, sí les voy a subir el video. Y bueno, estos más bien son como un poco de reflexión, el poder y la política en enfermería, el proceso de cambio en las organizaciones modernas. Si nos da tiempo, retomamos estos temas al final de la clase. Ok, entonces, bueno, ustedes tienen que revisar su PDF. Yo les voy a dejar de compartir para pasarles la presentación. Nada más, Sara, por favor, ¿cuál es tu nombre completo? Buenas tardes, Sara Retana Hola, Vite. buenas tardes. Un favor, fíjense que he estado revisando las actividades integradoras de los grupos que tengo de gestión empresarial y me he encontrado con quienes han entrado a las clases, que sí están presentes en clases, pero no hacen las indicaciones que les solicito en clase. Por alguna razón, pues no pueden estar al pendiente de la clase y solo se conectan. Yo les pido de favor que si es su caso, revisen la clase posteriormente porque hay un mundo de diferencia entre lo que entienden y lo que tienen que hacer. No sé si ahora se percataron con las clases virtuales que la información que les doy yo les permite aterrizar cada una de sus actividades, porque de otra manera pues lo pueden hacer ustedes así como le entienden y seguramente hay una gran diferencia. Entonces les pido que si no es posible que estén atentas a la clase, pues sí que puedan revisarla después con más calma. Yo las grabo todas y las subo a plataforma, ¿vale? Ok, entonces vamos a, voy a pasarles la presentación que les preparé para el día de hoy sobre el tema. Ok, ahí alcanzan a ver. Sí, perfecto. Sí. Sí, Entonces, bueno, la unidad 3 habla sobre las habilidades de gestión para el cuidado en enfermería. El objetivo es que ustedes puedan identificar los principios y los diferentes estilos de dirección y liderazgo para implementar estrategias que permitan un mejor funcionamiento de la organización de enfermería, conforme a su contexto, con la intención de formar líderes que transformen los ámbitos laborales correspondientes en beneficio de la profesión y de los servicios que ofrecen. Recuerdan que hemos visto el proceso administrativo desde la primera clase, hablamos sobre el proceso administrativo, que algunos autores mencionan cuatro etapas del proceso administrativo, algunos autores mencionan cinco, que la primera es la planeación, la planeación que es planear lo que vamos a hacer, la organización es
cómo vamos a organizar nuestros recursos. Hablamos de los diferentes recursos que tenemos en las organizaciones, recursos humanos, financieros, de información, materiales, etcétera. Entonces, hablamos de los recursos. Entonces, la etapa del proceso administrativo de organización es la que gestiona estos recursos y los distribuye. Después pasamos a la siguiente etapa, que es la parte de la dirección, que es la que vamos a ver. Bueno, algunos autores mencionan antes de la organización, es planeación, integración, organización, dirección y control. En este caso, nosotros no vimos la parte de integración porque conjuntamos con la parte de la organización. Es muy parecida a integrar todos los recursos y organizar los recursos y distribuirlos. En la etapa de la dirección, que es la etapa que vamos a ver del proceso administrativo, es cuando nosotros empezamos a dirigir nuestros recursos, empezamos a evaluarlos, a gestionarlos. Eh, ¿Qué hacemos en esta etapa? ¿Quién hace esta función? La hacen los líderes, los directivos, los jefes de departamento, los jefes de área, los responsables de cada una de las áreas, los que tienen bajo su responsabilidad el personal, que tienen bajo su responsabilidad los recursos materiales, los recursos financieros. Ellos son los que hacen esta etapa, ellos son los que trabajan en la etapa de dirección, dirigen dan órdenes, instruyen. Entonces, cuando les decía yo que pensaran en su jefe o en su jefa, ustedes van a identificar cuál es el estilo de dirección o de liderazgo de su jefe inmediato. Y ahorita lo vamos a ver. Tenemos la etapa de la dirección, que es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. Es decir, nosotros ya planeamos, ya organizamos nuestros recursos, ahora vamos a dirigir nuestros planes, vamos a ejecutar nuestros planes, vamos a llevarlos a cabo de acuerdo con la estructura organizacional mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la motivación, la comunicación y el ejercicio de liderazgo. La dirección coordina el esfuerzo de los subordinados para alcanzar las metas organizacionales. Requiere de ciertas habilidades para llevar a cabo estas con éxito. Es decir, un líder necesita habilidades, un directivo necesita habilidades para poder coordinar, motivar, comunicar, ejercer liderazgo en sus subordinados para que se lleven a cabo diferentes actividades que se requieren para el logro de los objetivos sustantivos de la organización. Ok, entonces, esto es lo que hace la dirección, ejecutar los planes, ¿vale? Para eso utiliza herramientas de motivación, de comunicación y de ejercicio de liderazgo. El proceso de dirección, que es una etapa del proceso administrativo, tiene varias etapas, ¿no? La toma de decisiones, la motivación, la comunicación y el liderazgo. Por favor, ayúdenme. En el proceso de dirección, se toman decisiones. Pónganme un ejemplo de una toma de decisiones de su jefe o de su jefa. Distribución de capital humano. Excelente distribución en las diferentes áreas, da instrucciones, da órdenes, etcétera, ¿no? Muy bien, Sara. Ok. Denme un ejemplo, Carmelina o Teresa, de motivación de su jefe. De motivación puede ser, ¿No pueden ser los cursos de los que nos mandan? Ujú. Bueno, los que queremos mandar, ¿no? Bueno, los cursos, a los que está obligado su jefe a mandarlos, pero él está obligado, pero ¿cómo los motiva? es, por ejemplo, a mí a veces se me acerca mi jefe y me dice, estás haciendo buen trabajo. La productividad se ve reflejado bueno, tu trabajo se ve reflejada En en la la productividad. productividad. Muy bien, Carmelina, excelente. Así es, comunicación. Dentro de la comunicación hay varios tipos de comunicación. Tenemos la comunicación formal y la comunicación informal. La comunicación informal es una charla, la comunicación formal es mediante un documento. En este momento identifican alguna de este tipo en su organización. Formal. Formal, muy bien. Mediante oficio, supongo yo, ¿no? Oficios, ajá, memorando. Memorandos, muy bien. Pues Y la, realmente ajá, sí, Carmelina, te escucho. son las dos, formal e informal. Muy bien. Formal porque nos puede dar directamente a la indicación.
¿no? Muy O bien. a través del oficio para llegar a un acuerdo de que que todo el personal tiene conocimiento de los cambios que hay en ciertas áreas del área donde yo trabajo, ¿no? Muy bien. Ok. Liderazgo. ¿Cuál es la diferencia entre la dirección y el liderazgo? ¿Alguien tiene una idea? Quiero entender que el liderazgo se refiere a cómo los jefes nos llevan de la mano, llamándolo coloquialmente, para tener un objetivo dentro de una organización. Ok. ¿Y el directivo, cuál sería la diferencia? Bueno, lo que pasa es que el directivo ya tiene, digamos, O sea, como que como se fundamenta o se basa en normas, ¿no? en normas, exacto, más, como diríamos nosotros, más cuadrados. Ujú. Ok. Bueno, pues en sus palabras hay mucho de razón, pero sí, efectivamente, el directivo es quien estatutariamente o legalmente está conformado y está definido como el director. Muchos directivos no son líderes, porque un líder es aquella persona que es capaz de motivar, de incentivar, de dirigir a su equipo de trabajo y que haga que este equipo de trabajo realice sus funciones de la mejor manera posible. Ese es un buen líder. Y no necesariamente el líder es el director, porque a veces los directivos dan instrucciones de manera inadecuada que hacen que el personal, en lugar de elaborar, lo haga de mala gana, no sea productivo, no trabaje adecuadamente. Muchas veces no sé si han identificado en sus organizaciones que está el líder y está el director, o está el líder y está el jefe. Hay líderes a los que les hacen más caso que al jefe. Entonces, no necesariamente el líder es el jefe. Sí, Carmelina. Maestra es, o sea, el líder es el que cuenta con habilidades, aptitudes, Así, empatía, ¿no? O sea, muchas características eh, que, ujú, que pueden llevar a su equipo de trabajo a la misma misión o visión. así es. Sí, efectivamente, el líder tiene ciertas características que hacen que su equipo de trabajo lo siga, o que el equipo de trabajo lo siga. ¿Por qué? Porque tiene conocimientos, tiene habilidades, tiene aptitudes, tiene una capacidad diferente al directivo. El directivo muchas veces solo ordena y solicita el trabajo y no tiene esta empatía, esta visión, etcétera. Entonces, muchos directivos son líderes, pero no todos los directivos son líderes. Sin embargo, hay líderes que no son directivos. No sé si me explico. ¿Sí? Ok. Sí, Bueno, pues este es el proceso de dirección, la toma de decisiones, la motivación, la comunicación y el liderazgo. Esto lo van a encontrar en su PDF. Ay, espérenme un segundo. Sonó muy fuerte a mí. Denme un segundito. Voy a contestar un mensaje, perdónenme. Ok, les pido el favor que revisen los principios de dirección. No sé si los alcanzan a ver. Denles una leidita, sí. por favor. Ok, entonces ya vimos en la parte anterior el proceso de dirección y ahora vamos a ver los principios de dirección.
Uno de los principios de dirección es la coordinación. El área directiva tiene la capacidad de coordinar a todos los grupos o individuos de la organización. Déjenme ya, le digo adiós. Ok. Uno de los principios de dirección sumamente importantes en todas las organizaciones es la impersonalidad de mando. ¿Qué significa este principio? La autoridad se debe ejercer como resultado de los intereses organizacionales y no como voluntad de una persona. ¿Esto qué significa? Que todo jefe debe dar instrucciones pensando en los intereses y en el objetivo sustantivo de la organización, nunca en sus intereses personales. Por eso, este principio de dirección es sumamente importante para llevar a cabo un ejercicio de su función adecuadamente. La autoridad se debe ejercer como resultado de los intereses de la organización y no como la voluntad de una persona, no en búsqueda de los intereses del jefe, ¿vale? Tenemos otro principio de dirección que es el respeto a la línea jerárquica. Seguir las líneas de autoridad establecidas y jamás saltarlas sin razón. Esto solo se puede hacer de forma excepcional. ¿Qué significa esto? Que dentro de su organigrama ustedes tienen un jefe inmediato y luego el jefe de su jefe y el jefe del otro jefe, etcétera. Entonces, esto de respetar la línea jerárquica quiere decir que solamente ustedes pueden atender las instrucciones de un solo jefe. No pueden atender las instrucciones del jefe de su jefe, del jefe de la otra oficina, porque luego yo decía, uy, no, bueno, en broma, comentaba que luego hasta el perro me mandaba, nada más me faltaba que el perro me mandara. Pues porque desafortunadamente esta parte del respeto a la línea jerárquica en muchas organizaciones no está clara y aquellas personas que sí, que tienen algún nivel de autoridad creen que es posible que vayan y manden en la otra oficina, en la otra área, en el otro espacio, y esto no es posible. Ustedes solamente tienen que atender a su jefe inmediato. ¿Sí me explico? Esto es un principio de dirección sumamente importante. Después tenemos la resolución de conflictos. Los conflictos se tienen que resolver de manera oportuna, tratando de no lesionar la disciplina de la organización. Es decir, hay conflictos que se tienen que resolver de manera inmediata porque si no pueden generar conflictos mayores. Pero hay aquellos que es mejor dejarlos pasar porque a veces el conflicto permite resolver una problemática más grande en las áreas. Entonces, la importancia de la resolución de conflictos en el momento adecuado es un principio de la dirección y es importante que lo tomen en cuenta. No sé si queda clara esta parte. Sí, ¿Sí? Ok. Después tenemos el aprovechamiento del conflicto, que es lo que les comentaba. Utilizarlo para hacer un esfuerzo en la búsqueda de resolver situaciones importantes en la organización. Utilizarlo para hacer un esfuerzo para buscar soluciones que sean ventajosas. Es decir, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo podemos aprovechar el conflicto en las organizaciones? Hay una situación en el área donde yo laboro, donde el personal con frecuencia está llegando tarde, ¿no? Entonces, o se sale del área, vamos a poner mejor este ejemplo, se sale del área y de pronto me deja sola el área, pero hay quien siempre se queda en su espacio de trabajo y está molesto porque pues los demás se salen y le dejan la chamba él solo, ¿no? O a ella sola. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se empieza a generar un conflicto y todos, ay, pues que él se sale, pero es que ya se sale, pero chalala, ¿no? Entonces empieza a generar un conflicto. ¿Qué hacemos para resolverlo? Bueno, pues vamos a aprovechar el conflicto, vamos a dejar que crezca para que genere una situación de inconformidad en todo el grupo de trabajo y entonces el equipo de trabajo pueda sentarse a dialogar y decir, a ver, si tú te sales, yo me tengo que quedar a hacer tu trabajo. Si yo me salgo, tendrías tú que quedarte a hacer mi trabajo. Entonces, ¿por qué no procuramos, como ponemos momentos en donde el trabajo esté relajado o nos ponemos de acuerdo? A lo mejor te sales tú 10 minutos para despejarte, pero luego regresas y yo me puedo salir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aprovechamos el conflicto, lo aprovechamos para que se resuelva una situación más grave en el área.
para que el área no se deje sola en algún momento determinado. Entonces, esto es un principio de dirección importante. No todos los conflictos son malos. A veces permiten resolver problemáticas importantes en las áreas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ok. ¿Dudas hasta aquí? Sí, Carmelina, te escucho. Ah, ¿sí lo entendiste? Perdón. Sí, maestra, súper bien, está muy interesante esta unidad, porque Sí. realmente aplicándolo en el área de trabajo, sí Ujú. o sea, aplica todos los principios de dirección, el respeto a la línea jerárquica que en algunas ocasiones se llegan a brincar a los jefes, pues la resolución de conflictos, bueno, ¿Y todos los principios. saben cuál es lo importante? Que lo que vale la pena es que en muchas áreas hay personal que están en ciertas jefaturas porque tienen las habilidades y los conocimientos. Por ejemplo, sobre todo en el área de salud, tenemos este personal que de pronto llega a una jefatura y es por sus capacidades, por sus habilidades, por sus aptitudes, no sé, llega a la jefatura, pero no tiene conocimientos en administración. Entonces no conoce estas herramientas. Entonces, a veces vale la pena, por ejemplo, yo lo que hacía en algunas áreas donde he trabajado que no conocían esta parte de la administración, pues hacía esto, hacía una infografía y de pronto la pegaba por ahí y un poco para que fueran conociendo esta información. O simplemente hablaba con los jefes y les platicaba sobre la importancia de utilizar los principios de dirección, ¿no? Entonces, bueno, es importante. Les voy a platicar. En algún momento tuve una diferencia con una jefa y entonces, le explicaba de la importancia que es que se dirija al personal, pero directamente al jefe inmediato de ese personal, porque si no lo que hace es generar conflictos, diluye responsabilidades, se generan lagunas y entonces se genera un conflicto mayor. Entonces, sí es sumamente importante esta parte, por eso es que ustedes tienen que tener estos conocimientos, ¿vale? Entonces, continuamos. Teresa, Sara, Diana. Diana, dame tu nombre. Diana Laura, ¿sí estás presente, Diana? ¿Sí me estás Sí, escuchando? maestra. Ah, excelente. ¿Tienes alguna duda, Diana? No, hasta ahorita no. Ok. Sara, No, profesora, vamos ok, bien. muy bien, ok. Vamos con el proceso de toma de decisiones, que es la primera etapa del proceso de dirección. Cuando nosotros tomamos decisiones, vamos a hacer un ejercicio, les pido que atiendan acá para que lo podamos hacer. Vamos a hacer cómo es el proceso de toma de decisiones y cómo lo pueden utilizar en la práctica laboral, cómo lo pueden utilizar en sus áreas de trabajo. Bueno, primero quiero que me identifiquen un problema de su área laboral, el que ustedes identifiquen en este momento. Después, primero vamos a identificar el problema y sobre ese vamos a trabajar, ¿no? Para no definir muchos problemas. Ok, ¿quién quiere participar con la problemática que identifica en su área laboral? Sí, Carmelina. Bueno, en mi área laboral hay tres personajes, dos enfermeros y un médico que practican mucho el acoso sexual con las pacientes Ups. y con las mismas compañeras, pasantes de enfermería, residentes médicos y identifican a las pacientes guapas y las han asignado como código rosa. Entonces, Ah, o sea, tienen hasta las un código. entre ellos, así identifican a la paciente, dicen, te paso un código rosita, y ese código rosita, pues incluso una enfermera también se presta a ese tipo pues, de irregularidades. Los directivos sí conocen de la situación, pero sindicato, pues como nosotros nos regimos por un sindicato, siempre entra la defensiva que mientras no haya una queja de alguna paciente o algún estudiante o residente, pues no se puede hacer nada. Pero bueno, yo he leído artículos en donde es importante de que si yo detecto una problemática de esa índole, pues como mujeres no hay que quedarnos calladas, al contrario, porque eso es un conflicto, no un conflicto, un problema un poco rojo en el cual
pues sí están atentando en contra de la integridad de una mujer, no por hablar del feminismo ni eso, sino es que es un abuso, una falta de respeto hacia el género femenino. Entonces el acoso sexual está así a la luz del día con 2 enfermeros y un médico que lo practican pues durante mi jornada. No me quisiera desviar del tema, pero este tema me pega. No que quisiera hablar sobre la parte de la toma de decisiones, pero por supuesto que hay que hablar de feminismo, Carmelina. Claro, pues, ¿cómo no hablar de feminismo si es como, no recuerdo el nombre de la autora que lo menciona, cómo no ser feminista si soy mujer desde que nací, ¿no? Entonces, el feminismo es mm, una convicción, porque hay algo que es real y que no podemos eludir. Hay un gran nivel de violencia, sobre todo en nuestro país y a nivel internacional, por supuesto, hacia las mujeres. Eso es una realidad que aunque nos cueste trabajo reconocerla, así es. Y el acoso sexual es violencia. Entonces, vamos a definir alternativas. ¿Quién me ayuda? Ya definimos una problemática que tenemos a tres personas del sexo masculino que acosan a las pacientes. Ok, ¿cómo determinamos bueno, vamos a determinar 3 alternativas para resolver esta problemática. Díganme alguna. Teresa, Pues darles información acerca de las implicaciones legales a de ellos. eso. Ajá. Pues sí, ajá. Que tengan el conocimiento de qué es lo que implica sus acciones, ¿no? Capacitarlos para tratar de que Sí, se mantengan en el trabajo, ¿no? Y sí. que puedan dar un servicio de calidad. Muy bien. Sara, ¿qué otra alternativa te antoja? Pues puede ser el código de conducta. Creo que todas las instituciones manejamos el código de conducta, entonces como servidores públicos, Muy bien. pues tendríamos que ser sancionados, creo yo. No, pero por supuesto que sí, Sara. Si hay un código de conducta y normatividades, son acreedores a un levantamiento de acta administrativa inclusive un acta penal, por supuesto que se debe ser el punto aquí que creo yo que identifico es que no ha habido denuncias. Entonces, estamos en una situación complicada, pero los directivos tienen conocimiento de esta situación. Entonces, bueno, pues, por supuesto es que capacitarlos, darles la información. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Se podría denunciar de manera anónima, ¿no? También. A lo mejor solicitarles a las pacientes o poner ahí, se me ocurre a mí, poner ahí como letreritos o hay información sobre si sufres acoso por parte, perdón, acoso por parte de un servidor público, puedes denunciar a los siguientes números, etcétera, ¿no? Yo como directivo haría algo así, una campaña de concientización al interior de la organización para tratar de disminuir el acoso. Bueno, lo ideal sería erradicarlo, por supuesto, ¿no? Diana. Y hacer, o sea, ya como dice, ya que su sindicato ni nadie apoya ir con alguien más arriba, o sea, meter una queja directamente, como pues, ya saltándote a todos ellos, derechos humanos, o no sé cómo podría ser, metiendo la queja así como directamente, y pues sí, es poner al tanto a las pacientes de estas actividades que se están haciendo, para cuando escuchen algo raro o así, puedan denunciar también, porque pues les dicen el código rosa, pero a lo mejor ellas no saben qué significa. Claro, pero los demás sí ya lo conocen, ¿no? O sea, tanto que se ha Exacto, ajá. difundido y que ya todo el mundo sabe que el código rosa significa de paz. ¿Se acuerdan? Bueno, voy a salirme de 2 minutos del tema. ¿Se acuerdan ustedes del caso tan mencionado de el gobernador de Puebla que fue llamado el Gober Precioso? No sé si alguien sea de Puebla, que le fue denominado el Gober Precioso. Bueno, él participaba en una red de pedofilia con el rey de la mezclilla, Kamel Nasif, y con Zúcar Curi, un empresario de Cancún.
Estos tres personajes tenían una red de pedofilia y estaban en contubernio y tenían un código justamente. Hablaban de unas botellitas. Ahí te mando unas botellitas. Y se referían a niñas entre 3 años en adelante. Hay un libro que se llama Manto Púrpura, en donde también estaba involucrado el cardenal Norberto Rivera y otros también, el de los legendarios, sí, estos, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Donde estaba Marcial Maciel, que era un sacerdote. Entonces, todos estos estaban en una red de pedofilia y tenían sus códigos para hablar sobre el abuso. Yo le empecé a leer el libro que se llama Manto Púrpura, que lo escribió San Juana Martínez en coautoría con Lidia Cacho. Lidia Cacho fue, no sé si la recuerdan, ella fue detenida de manera arbitraria, la secuestraron y la amedrentaron y bueno, salió libre, pero ella tiene denunciados a estos personajes, a Kamel Nasif, al gobernador de Puebla. Eh, y entonces es una realidad en nuestro país sobre la violencia hacia las mujeres desde edades de verdad inimaginables, que es una aberración pensar que estos tipos, estos personajes puedan abusar de una niña de 3 años. Es terrible. Entonces, por supuesto que debemos de promover al interior de las organizaciones la cero tolerancia al acoso sexual. Denme un segundo porque creo que hay una reunión. Espérame tanto. Bueno, yo estoy en clase, no puedo. Ok, es que creo que hay una reunión de aquí de la coordinación, pero bueno. Entonces, esta parte que, bueno, me desvío 2 minutitos, esta parte es sumamente importante, cero tolerancia al acoso sexual. Quiero decir que el acoso no solo lo reciben las mujeres, también hombres. O sea, hay que ser realistas en menor caso porque el porcentaje es completamente desproporcionado. Me parece que el 95% de acoso es hacia las mujeres y el 2% que está identificado es hacia los hombres. No sé, quizá más del 2%. Pero bueno, la realidad es que hay acoso sexual en ambos casos y la problemática grave es el acoso sexual hacia las mujeres. ¿Cómo definimos alternativas ante una situación tan grave en las organizaciones? Crear una campaña de cero tolerancia al acoso y a la primer queja hacia un médico, hacia un enfermero, en ese momento es rescisión contractual. Eso yo haría. Entonces en este momento yo estoy seleccionando una alternativa. Ya evalué mis alternativas que tengo y entonces ya seleccioné una alternativa. ¿Qué voy a hacer? La implanto. Esta alternativa que yo ya definí, entonces voy a implantarla y voy a echarla a andar, a pegar carteles, a dar cursos de capacitación, a informar sobre esta situación y luego finalmente pues vemos qué tanto se disminuyó, si las personas dejaron de estar acosando, si no tenemos quejas, evaluamos nuestra alternativa que llevamos a cabo. Entonces ya me salgo de la parte política porque esto me pega mucho, porque de verdad que el acoso no es permisible y me pega mucho, pero me voy a regresar al tema. Entonces, en el proceso de toma de decisiones es esto, definir una problemática, determinar alternativas, seleccionar la alternativa más viable, implantarla y después evaluar los resultados. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo se toman decisiones en las organizaciones? ¿Queda clara esta parte? Sí. Sí, perfecto. Ok, Maestra. ok, excelente. Vamos a continuar. ¿Dudas hasta aquí? No. Lean el libro de Manto Púrpura. Está Sí. muy bueno. Ok, bueno, continuamos. También hay un libro que escribió Lidia Cacho sobre historia de una infamia, que narra la parte del secuestro que sufre por parte de estos personajes, el rey de la mezclilla y el gobernador de Puebla. Así se llama, Historia de una infamia. Bueno, continuamos. Y entonces ya nos vamos con los estilos de dirección y de liderazgo. Hay este grid gerencial que fue creado por Blake y Moulton,
habla sobre 5 diferentes estilos de liderazgo. En la parte de arriba del grid gerencial, si ustedes se dan cuenta, tenemos en la parte alta, tenemos el estilo de liderazgo paternalista y el transformador. Este es la parte de arriba de esta malla gerencial, habla donde estos líderes le ponen mayor atención a las personas. En la parte de abajo le ponen mayor atención a la organización y en la parte en medio tenemos el estilo 5.5 que es el democrático. Ok, el estilo paternalista es un líder paternalista, aquel que se esmera en las necesidades de las personas, en las necesidades de su personal, para satisfacer las relaciones, tiene un comportamiento organizacional, la cultura organizacional es como armónica, como muy tranquila, lleva una atmósfera en la organización cómoda, amigable, un ritmo de trabajo amistoso. Este es el estilo de liderazgo paternalista, donde tiene mayor importancia el personal. Luego el 9.9 es un estilo de liderazgo transformador. Los logros de trabajo son de gente comprometida, la interdependencia a través de participaciones comunes es el propósito de la organización, conduce a relaciones de confianza y respeto. ¿Sale? O sea que estos, por ejemplo, el estilo paternalista es como muy apegado hacia las personas y el transformador es como apegado a la gente, pero sí busca más el logro de los objetivos institucionales. En la parte de media del grid gerencial tenemos el 5.5 que es el estilo democrático. El desarrollo adecuado de la organización es posible a través de equilibrar las necesidades de que se hagan las cosas y mantener el estado de ánimo de la gente en un nivel satisfactorio, es decir, sacar la chamba y que todos estén a gusto. ¿Sale? Me gusta este estilo de liderazgo. Ok, en la parte baja del grid gerencial tenemos la preocupación más por la producción, que es el estilo burocrático, el ejercicio del mínimo esfuerzo para la ejecución del trabajo. Es apropiado para sostener la membresía de la organización, es decir, hago qué hago y bueno, ahí va saliendo la chamba como sea sale y nadie me dice nada y bueno, ahí medio sale el trabajo, ¿no? Pero sale. ¿No? Y luego tenemos el autocrático, que es la eficiencia en las organizaciones, las operaciones, perdón, resulta del arreglo de las condiciones de trabajo, de modo que los elementos humanos interfieren en grado mínimo. Entonces, hay que hacer las operaciones como tienen que hacerse y no se toma mucho en cuenta al personal ni la iniciativa del personal y se le empodera. Este es un estilo autocrático. No sé si ustedes identificaron en alguno de estos 5 estilos a su jefe inmediato. Sí. ¿Sí? Ok, platícame, Sara. ¿Cómo es el estilo de liderazgo de tu jefe inmediato? Bueno, pues es que de alguna manera, pues sí son autocráticos, Mm, porque quieren que se haga lo que ellos dicen sin que tengan pues sí, un poco de flexibilidad, sino que todo, yo lo entiendo que todo tiene que ser por números y por objetivos, pero a veces eso no resulta. así es, porque el día a día y la cotidianidad en el trabajo nos permite tomar decisiones más acertadas que aquello que está escrito, que es una regla. Así es. Entonces, sí, no es tan funcional, pero bueno, así son los estilos de liderazgo. Ok, vamos a continuar. Después tenemos el liderazgo, que, bueno, el concepto de liderazgo, que es el liderazgo es la capacidad que posee una persona para influir y guiar a sus seguidores hacia la consecución de la visión, que es lo que mencionábamos en un principio. El líder, un buen líder, puede influir en su personal y los lleva de la mano, que alguien ya lo comentaba, para lograr la visión institucional. ¿Cuál es el perfil del líder? Bueno, debe de tener conocimientos tecnológicos, poseer un amplio conocimiento del área y siempre mantenerse actualizado. Debe tener conocimientos administrativos, poseer conocimientos humanísticos, establecer un clima organizacional adecuado mediante el trabajo en equipo. Debe de contar con competencias personales, tener visión que le permitan dar sentido, perdón, dar sentido y dirección a sus seguidores. Autocontrol es sumamente importante. ¿Cuántos jefes no hemos visto que pierden el control?
seguridad en sí mismo, creatividad e iniciativa, sentido común, actitud positiva, sinceridad, justicia y lealtad. Fíjense que en esta parte del liderazgo, que ahorita lo vamos a ver, el liderazgo basado en principios y valores, de una vez se los voy a pasar. Bueno, esta es la personalidad del líder. Déjenme pasarles la diapositiva sobre liderazgo basado en principios y valores. El liderazgo es la actividad que tenemos en influir para que trabajen por los objetivos del grupo. Los valores son las convicciones básicas de un modo específico de conducta o estado final de existencia personal o social. Estos valores se reflejan y transmiten en forma directa o indirecta cuando se ejerce un puesto directivo, por lo cual al hacer referencia a habilidades directivas no se puede dejar de hablar de valores. Una persona que tiene sus valores claramente definidos es aquella que tiene un gran sentido de liderazgo, porque no es lo mismo. Por ejemplo, vamos a pensar en este médico que es un acosador. Vamos a pensar que este médico acosador le dan un puesto directivo. ¿Tendrá legitimidad ante el personal? Por supuesto que no. No, Claro que no. Entonces, si este directivo tiene sus principios y sus valores muy bien definidos y tiene una buena, ¿cómo les diré? Es bien visto por su personal, por supuesto que lo van a seguir. Por supuesto que va a tener un nivel de confianza del personal alto. Entonces, es sumamente importante los principios, ejercer el liderazgo basado en valores. Les voy a poner un ejemplo. En la sala de un hospital tenemos a una paciente en estado terminal y de pronto llega una persona que es la jefa de enfermeras enojada porque ella cree que el trabajo se debe hacer de la siguiente manera y entonces como el trabajo no se hizo como ella quería, llega y le empieza a gritar a la enfermera y le empieza a decir cómo tiene que hacer su trabajo. Y pensemos que el paciente está en el último momento de su vida y eso es lo que se llevó. Imagínense qué lamentable. Por eso es importante ejercer un estilo de liderazgo respetuoso, empático y saber dónde dar una instrucción y dónde dar una orden. No sé si en este grupo les mencioné, pero si no se los menciono. Regla número 1 de la administración y de la dirección. A un subordinado se le felicita en público y se le reprende en privado. ¿Vale? No lo olviden. Si algún día ejercen la dirección o el liderazgo de algún equipo de trabajo, al subordinado se le reprende en privado y se le felicita en público. ¿Vale? Ok, nos vamos a regresar. Es que quería pasarme a esta parte para que entendieran lo del liderazgo basado en valores. Ok, la personalidad del líder ya lo había mencionado, pero en esta diapositiva se los vuelvo a mencionar para que les quede muy claro. Debe de tener visión, debe de tener un sentido de sinceridad y justicia importantes, debe de ser sencillo y humilde, debe tener sentido común, optimismo, iniciativa, espíritu de logro, seguridad en sí mismo. Sumamente importante, un buen líder, aquel que lo van a seguir y aquel que su equipo de trabajo va a estar ahí trabajando con él, debe de tener todos estos aspectos desarrollados. Sara, me mencionabas que tu jefe o tu jefa es autócrata, ¿no? O sea, tenía un sentido de liderazgo autocrático y que da una instrucción y quiere que se hagan las cosas tal cual. Ok, este estilo de liderazgo seguramente no tiene sentido común, seguramente no es humilde, seguramente no es optimista, viene enojado, enojada, los problemas de casa los llevamos al trabajo, etc. Entonces, no es un buen líder porque genera resistencia en el personal, genera que el personal se enoje con el jefe. Entonces, fíjense que yo trabajé en una empresa privada hace algunos años, no tantos, pero hace como 4 años estuve trabajando en una empresa privada y entonces me contrataron para identificar una situación de robo que tenían en la organización.
Entonces empecé a identificar qué es lo que estaba pasando, porque primero hice una evaluación de qué es lo que estaba pasando. Había mucho robo y no sabían por qué los estaban robando los trabajadores. Entonces, era una empresa que se dedicaba a la reparación de handheld, esas maquinitas de mano que se utilizan para tomar los pedidos de Sabritas, Pepsi, no sé si las identifican en las tienditas. Bueno, ellos se encargaban, esa empresa se dedicaba a reparar y a vender y comprar estas maquinitas handheld, se llaman. Ok. Entonces se las robaban y de pronto, pues cuando las mandaban a reparar a alguna empresa grande como Pepsi, Sabritas, etcétera, pues sí, cómo les entregaban sus equipos si ya se los habían robado. Entonces me contrataron justamente, yo era del área de recursos humanos para identificar al personal que se los estaba robando y pues rescindirlos, no correrlos. Entonces yo hice una evaluación y entonces les dije, ya me mandé llamar a los directivos y les dije, ya tengo identificado a quién tienen que correr, tienen que rescindir. Y su sorpresa fue que les mencioné a los 7 jefes de departamento. Y dicen, o sea, ¿ellos se los están robando? No, ellos están generando un clima organizacional tan hostil en la empresa que todo el personal está enojado, por eso los están robando. El personal está enojadísimo con ellos, porque son unos patanes, unos groseros, los maltratan. Entonces, ¿sabes qué? Ni se los roban. O sea, encontraba yo el equipo tirado en las jardineras. Nada más los sacaban y los aventaban por allá, porque estaban tan enojados con los directivos. Entonces generamos una estrategia, capacitar a todos los directivos, los capacitamos y ya una vez que se capacitaron, el clima organizacional cambió y dejaron de perderse los equipos. Entonces, vean la importancia de ser un buen líder. Puede generar problemáticas más graves en las organizaciones. ¿Vale? Ok, continuamos. Ok, el liderazgo basado en principios y valores. Si se dan cuenta, este, ay, bueno, ahorita lo veo, es que me mandó un mensaje mi hija, ahorita lo veo. Ok, es que es un audio. Ok, entonces, bueno, si se dan cuenta, tenemos aquí un árbol. Este, en la parte de abajo del árbol, este árbol representa la vida del ser humano. En la parte inicial de la vida, nosotros aprendemos de nuestras casas los primeros principios de cómo vamos a ser en un futuro. Después vamos generando en el tronco nuestra misión de vida y después los diferentes roles en el trabajo. Pero los principios y los valores los vamos aprendiendo desde casa, en la parte inicial de nuestras vidas. Dice, bueno, la parte de acá arriba dice que la figura identifica cómo los principios y los valores son la base del líder. Estos se adquieren en la parte inicial de la vida. El tronco es la misión, representa el camino que el líder habrá de seguir y finalmente los roles son los diferentes puestos o estatus que les toca desempeñar. Entonces, recuerden, la parte de los principios y valores se aprenden en la etapa inicial de nuestras vidas. Ok, vamos con la parte de la actividad integradora. Les pido que la revisen, voy a revisar el mensaje y me dicen si tienen alguna duda. Sí. Daniel viene por mí, nomás que no te puedo marcar porque estoy con los perritos porque está lloviendo. Pero mire. Vale, muñeca, estamos en contacto. Me mantienes informada, por favor. Ten mucho cuidado ahí donde estás, por favor. Listo, gracias. Ok. ¿Qué van a hacer en su actividad integradora? Van a realizar la lectura. Yo ya les hablé sobre la dirección y sobre el liderazgo. Y a partir de este contenido van a realizar el siguiente cuadro. Van a definir las características del líder autoritario, las ventajas que tiene, las desventajas y las habilidades de gestión. Van a leer su PDF, ahí van a encontrar estos diferentes estilos de liderazgo. Yo ya les hablé más o menos de cada uno de ellos, ya pues, seguramente tienen algunas características en mente y bueno, van a leer su PDF en el tema 3.1 y van a llenar este recuadro. Esto es lo que van a hacer en su actividad integradora. ¿Tienen alguna duda?
de lo que van a hacer en la primera parte de su actividad integradora? No. ¿No? Ok, vamos a continuar. En el tema 2 les habla sobre la motivación y la satisfacción laboral, que es la segunda etapa del proceso de dirección. ¿Se acuerdan que les mencioné? La toma de decisiones es la primera, la etapa 2 es la motivación y la satisfacción laboral. Ok, ¿qué entendemos por motivación? Bueno, se entiende como el estado mental generado por motivos o necesidades que conducen al impulso de lo que quiere la persona, que se esfuerza para lograr un trabajo, tarea o meta en particular. Es decir, nosotros tenemos la necesidad de sentirnos motivados en el trabajo que desarrollamos. Un buen líder debe de tener la capacidad de motivar a sus colaboradores para que estos desarrollen sus funciones de la mejor manera. Les voy a poner un ejemplo. Yo ahorita soy jefa del área de impresión de la escuela. A mi cargo están nueve personas. Desarrollamos la revista de Enfermería Universitaria, desarrollamos los libros, desarrollamos el acontecer académico del ENEO, etcétera. Entonces, cuando yo llegué a esta área había un ambiente laboral muy hostil. Había alguna situación con ellos que empecé a trabajar a identificar. Actualmente nosotros trabajamos bien, les puedo decir que bien, pero el personal está sumamente motivado porque generalmente los empodero, les digo, a ver, dime tú cómo lo harías. Entonces, por ejemplo, mando llamar al que veo que es el que es buenazo en hacer el pegado de los libros. Tú dime cómo arreglaríamos este libro, cómo lo haríamos, ayúdame por favor. Y entonces ellos empiezan a desarrollar su creatividad y empiezan a decir cómo lo hacen. Entonces se les reconoce su trabajo, se les motiva para que sigan trabajando. Entonces tenemos ahí como un ambiente, una cultura organizacional de respeto, de reconocimiento a su trabajo y esto ayuda muchísimo. Entonces la motivación es de suma importancia en cualquier área laboral. Ok. ¿Cuáles son los factores motivacionales? Les voy a explicar. Los motivos son aquellos factores internos del individuo, de cada una de las personas, que le permiten realizar dicho comportamiento. Por ejemplo, ¿cuál es mi motivo para hacer ejercicio? Pues estar mejor, estar más sana. Ese es un motivo. Ser la más guapa de la fiesta a la que voy a ir. Ese es un motivo. O que un muchacho que me gusta me haga caso, ¿no? Es un motivo. Son situaciones personales. Esos son nuestros motivos. La intensidad del motivo se define por la importancia y la prioridad del suceso. Si yo estoy enferma y me dicen, no, bajas de peso, bueno, pues ya tiene mayor importancia el motivo, ¿no? Entonces tiene mayor intensidad este motivo. El objetivo, esto lo define el resultado a obtener y puede tener implícito una recompensa o incentivo. Si yo bajo de peso, ese muchacho me va a hacer caso, quizá porque se fija en mi aspecto físico, ¿no? Ese es el objetivo de mi motivo. Y luego el comportamiento se refiere al actuar propio de las personas, es la conducta que se espera de ellas. Es decir, de acuerdo al motivo, yo voy a hacer ejercicio, ese va a ser mi comportamiento, pero puede ser que no me motive tanto, entonces mi comportamiento será que no voy a hacer ejercicio, a ver cómo bajo de peso, ¿no? Entonces, estos son los factores motivacionales. ¿Tienen alguna duda sobre ellos? ¿No? ¿Todo clarísimo? Vale, entonces continuamos. Hay varios autores que han escrito sobre la motivación. Tenemos uno de los principales exponentes de la motivación es Abraham Maslow, que habla sobre la jerarquía de las necesidades de la motivación. Ahorita les voy a explicar. Habla sobre, tiene una pirámide, perdón, la pirámide de motivos de Abraham Maslow, que está aquí. En la parte baja de la pirámide están las necesidades fisiológicas. Después tenemos las necesidades de seguridad. Ahorita se las explico. Amor o pertenencia, reconocimiento y autorrealización. Ok. ¿Cuáles son las necesidades fisiológicas que están en la base de la pirámide de Abraham Maslow?
Bueno, pues cuando nosotros laboramos, tenemos que cubrir nuestras principales necesidades, que son las fisiológicas, alimento y vivienda, ¿sale? Se satisfacen mediante nuestro sueldo y las prestaciones que tenemos. Después tenemos en la segunda etapa de la pirámide la de seguridad, es decir, contar con estabilidad laboral. Todo esto está aterrizado en el trabajo. Después tenemos el del amor o pertenencia, que son las relaciones afectivas y la pertenencia a un grupo de trabajo. Ustedes no andan solitarios por la vida en su trabajo. Normalmente buscan pertenecer a un grupo pequeño, estar con una amiga, o estar bien con su jefe, no sé. Esta es una parte, una necesidad importante en nuestro trabajo, el de pertenencia. No necesariamente en nuestro trabajo cumplimos la de amor, la cumplimos fuera de nuestro trabajo porque tenemos que tener cubierta esta etapa también importante en nuestras vidas. Ok. Y luego tenemos la de reconocimiento. Bueno, que yo después del divorcio ya no sé si quiero eso de amor. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, tenemos en la parte más alta de la pirámide la parte de reconocimiento, que debemos de cubrirla también en nuestras organizaciones, la necesidad de confianza en sí mismo y de logro. Es decir, yo tengo que saber que mi trabajo se hizo bien. Yo tengo que saber que se logró el objetivo de mi trabajo. ¿Y quién me lo tiene que reconocer? Mi jefe inmediato. Es una necesidad importantísima. Por eso es que este autor Maslow lo identifica en parte las necesidades de motivación del personal. Y es de suma importancia. Si no me reconocen mi trabajo, si no reconocen mis logros, ¿qué pasa? Digo, no es una justificación, pero suceden situaciones como en la empresa que les comentaba que roban, están enojados, no hacen bien su trabajo, etcétera. Entonces, es importante esta parte, por más que la quieran eludir los directivos, si no reconocen el trabajo de su personal, les va a salir mucho más caro. Ok, y finalmente en la parte alta de la pirámide tenemos la de autorrealización, el deseo de todo ser humano de desarrollarse por medio del desarrollo de su propia potencialidad. ¿Qué piensan ustedes cuando piensan en estar en un futuro en su vida laboral? Ah, pues a lo mejor ser jefa de enfermeras, a lo mejor lograr la definitividad, a lo mejor ser encargada de un área, no sé. Esta parte de autorrealización también es de suma importancia y la cumplimos en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, ustedes que están estudiando la licenciatura, obtener su título de grado. Esa es la autorrealización y es sumamente importante. Ok, entonces es la teoría de la motivación de Abraham Maslow. Esta es la pirámide que utiliza Abraham Maslow para ejemplificar esta teoría. Tenemos también otra teoría de la motivación de Friedrich Hesper, que habla, que realmente es muy parecida a la de Maslow, que habla sobre los factores de motivación, que estos factores de motivación dan satisfacción y se refieren a los logros, al reconocimiento, a la independencia laboral, a la responsabilidad y a la promoción en el trabajo. Y luego menciona los factores de higiene, que son los que generalmente no dan tanta satisfacción a las personas, que más bien se refiere Herzberg que es de insatisfacción, pero que también están presentes, que es el sueldo, políticas de la empresa, estructura jerárquica, cultura organizacional, ambiente laboral, físico, estabilidad laboral. Aunque pues, pudiéramos pensar en Herzberg que, por ejemplo, el sueldo a mí sí me da satisfacción porque me permite adquirir bienes, ¿no? Me permite sobrevivir. Quizá no a todos les dé las mismas satisfacciones, también depende del sueldo, ¿verdad? Pero bueno, esta es otra teoría de la motivación que plantea Friedrich Herzberg y que lo divide en dos factores, en los factores de motivación y en los factores de higiene. Ok, es muy parecida a la de Abraham Maslow. Después tenemos la teoría X y Y de Douglas MacGregor. Esta teoría, estas teorías, ¿por qué X y Y? Porque son sumamente opuestas. La teoría X habla que los empleados inherentemente les disgusta el trabajo y siempre que sea posible procurarán evitarlo. En la teoría Y habla de que los empleados pueden considerar el trabajo tan natural como el descanso y el juego. Si se dan cuenta, son oposiciones. En la teoría X
plantea que los empleados les disgusta el trabajo, deben ser coaccionados, controlados o amenazados con sanciones para que alcancen metas. En la teoría Y plantea que la gente ejercerá autodirección y autocontrol si está comprometida con los objetivos. La teoría X plantea que los empleados evitarán asumir responsabilidades y en la teoría Y que la persona promedio puede aprender a aceptar e incluso buscar asumir responsabilidades. La teoría X dice que la mayoría de los trabajadores colocan la seguridad por encima de todos los demás factores asociados con el trabajo y muestran poca ambición. En la teoría Y menciona que la capacidad de tomar decisiones innovadoras está ampliamente dispersa en toda la población y no necesariamente es patrimonio exclusivo de los que ocupan puestos administrativos. Esta teoría de Douglas MacGregor habla sobre de Douglas MacGregor habla sobre los empleados y habla sobre cómo a unos les gusta trabajar y a otros les disgusta trabajar. Yo creo que son verdades a medias. Creo que a algunos les gusta trabajar y a otros no les gusta trabajar. Y creo yo que entonces tendríamos que buscar las causas de aquellos que no les gusta el trabajo, quizá porque el comportamiento organizacional no es el mejor, quizá porque el empleo en el que están no les gusta y lo utilizan como un trampolín para sobrevivir. Entonces hay diferentes características. Entonces tenemos que, esta teoría X es una teoría vieja de Douglas MacGregor, pero creo que es importante que la tomemos en cuenta porque habla de los dos tipos de subordinados que podemos encontrar en las organizaciones. ¿Vale? Ok, continúo. ¿Hasta aquí dudas? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo clarísimo? No, profesora. Ok, bueno. Después tenemos otro estilo de dirección que es la dirección participativa. El directivo es sensible con sus subordinados, que es un poco el estilo de liderazgo paternalista, si se dan cuenta. El directivo es sensible con los subordinados, los motiva con comunicación, supervisión centrada más en el trabajador que en el trabajo mismo, favorece el trabajo en equipo y las relaciones entre los integrantes del grupo. Entonces, esta teoría de la dirección participativa es muy parecida al estilo de liderazgo paternalista, ¿vale? Que ya lo vimos en el grid gerencial. Ok. Hay otras teorías, la teoría Z de Ouchi, que es una dirección de estilo participativa que se utiliza en el sector industrial japonés. La inteligencia emocional, que ha estado en boga desde los últimos años, de Goleman, que plantea que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien nuestras emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Es decir, una persona que tiene inteligencia emocional no se engancha con las problemáticas y trabaja adecuadamente y es capaz de motivarse y capaz de llegar, de dejar pasar las cosas que lo contaminan, etcétera. Entonces es una teoría muy en boga en los últimos años generar inteligencia emocional para trabajar adecuadamente, inclusive en nuestras vidas personales, ¿no? Es así como que no sé, si a alguien les disgusta algo de mí, pues no enfrascarnos, dejarlo pasar, ¿no? Ok. ¿Qué otras teorías tenemos? Bueno, y ya terminamos con las teorías y vamos con la segunda parte de nuestra actividad integradora. En esta parte van a realizar una infografía. Yo les recomiendo que utilicen Canva. Es facilísimo hacer infografías en Canva. Y van a hacer una infografía con el tema 3.2, que es la motivación y la satisfacción laboral, tomando en cuenta todos los aspectos que intervienen en su proceso para saber para saber cómo hacer la infografía, bueno, pueden utilizar estos software. Y bueno, ¿qué van a hacer en su infografía? Van a tomar en cuenta todos los aspectos que mencionamos sobre motivación y satisfacción laboral y van a hacer su infografía, ¿vale? Que ya hablamos sobre la motivación y la importancia del liderazgo, la importancia de la dirección, la importancia de liderazgo basado en principios y valores. Entonces, con toda esta información que ya les di sobre la motivación y la satisfacción laboral, pueden hacer ya inclusive hoy mismo su infografía. ¿Dudas sobre esta parte de su actividad integradora? Teresa, dime, te escucho.
¿Tienes alguna duda? No, asesora, todo Ok, bien. ok, gracias. Bueno, vamos a continuar. Y viene la última parte de su actividad integradora, que fue lo que ya no vimos los últimos temas. Les voy a subir lo de comunicación asertiva. Ahí tengo un videíto que hice para lo de comunicación asertiva. Y bueno, esta última parte ustedes van a leer su PDF y van a contestar. Van a contestar este cuestionario. Van a leer el tema 3.4, 3.5 y 3.6 y van a contestar estas preguntas. ¿Qué es un grupo humano? ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y un equipo de trabajo? Expliquen los tipos de conflicto, las fuentes del conflicto entre las enfermeras y enfermeros, desarrollar las estrategias para la gestión del conflicto, qué es el poder, qué es la política y cuáles son las fuentes de poder. Esta parte de su actividad integradora no la vimos en la clase de hoy. Van a tener que leer el tema 3.4, 3.5 y 3.6 para poder contestar este cuestionario. Si tuvieran alguna duda, me mandan mensajito y lo platicamos, ¿vale? Ok, Sí, profesor. excelente. Hasta aquí, ¿dudas al respecto? No, maestra Norma. Bueno, hasta el momento no me quedan dudas. Ok, hasta aquí no tienen dudas. Si tuvieran alguna duda, me mandan mensaje, por favor, en la plataforma y lo resolvemos. Diana, Teresa, Sara, ya subieron su actividad integradora. Carmelina ya, ¿verdad? De la unidad 2. No, profesora, ya ahorita se la envío. Diana, ok, pero ya estás Que por le mandé terminarla, mensaje. Diana. Sí, sí, Ah, sí, excelente. ya. Estamos a tiempo, no te preocupes. Ok, Sara, Gracias. Sí, también, profesor, estoy terminando los últimos detalles. ok. Y Teresa creo que ya, ¿verdad? Ya, yo ya te envié. Ok, gracias. ¿Dudas hasta aquí de los temas vistos? ¿Dudas hasta aquí de qué van a hacer en su actividad integradora? No, hasta ahorita no. Maestra, Entonces, ¿sí? a mí Sí, me acaba dime. de surgir una duda. Al Sí, término de la última del punto 4, donde dice desarrolla el siguiente cuestionario, que dice hay que leer 3.4, 3.5 y 3.6. Al final, o sea, ya no le hago caso al punto 5, que es descarga el formato para que pueda realizar esta actividad. sí, ¿A qué formato? ahí nada más se refiere a los formatos que están ahí de las Los actividades, cuadros, ¿no? los cuadros para que ahí Ah, sobre ellos trabajen. ok. Ujú, Ah, sobre ok. ellos, sí, Gracias. sí, sí, sí. Y eso sería todo, ¿vale? Entonces, cualquier cosa nos vemos en plataforma, ¿les parece? Subo la clase grabada por si tienen alguna duda, por si la quieren revisar nuevamente. Y estamos en contacto, ¿vale? Sí, Muchísimas muchas gracias, gracias. profesora. No, al contrario, cuídense Gracias, mucho. maestra. Gracias a Muchas ustedes por gracias. estar acá, que estén muy bien. Cuídense Gracias mucho. igualmente. Bonita noche para todos. Igual, bye bye. Bye. Bye.